El diario El Mundo publica en portada lo siguiente a una columna: Pedro Sánchez ofrecerá a Pablo Iglesias una negociación bilateral sin Ciudadanos. En la página 8 y 9 desarrolla la noticia y publica a toda página: el PSOE negociará sin Ciudadanos. Pedro Sánchez ofrecerá en su próxima reunión con Pablo Iglesias tener reuniones a dos con Podemos. Los socialistas ven cada vez más lejos al Partido Morado, pero intentarán que facilite la investidura. En la página 9, mediante la abstención, claro. Albert Rivera ve su pacto en peligro. Ciudadanos asume que Pedro Sánchez puede intentar un acuerdo de izquierdas que le deje fuera. Bueno, tiene la palabra, porque me ha insinuado el tema, sí. Javier, pues empiézalo tú. Sí, la verdad es que hoy, como comentábamos fuera de micrófonos, tampoco hay muchos temas en los periódicos porque están casi todos volcados en la visita de Obama a Cuba, que es una cuestión de política internacional que ha sido tratado en otros aspectos a lo largo de otros días en este programa, sobre todo en el deshielo que está realizando la administración norteamericana en la geopolítica mundial. Está la cuestión de Irán, está la cuestión... Y en este momento, desde luego, la mirada está puesta en Sudamérica. Sí, de Estados Unidos. Es la revisión de la política en Sudamérica. Pero bueno, como habrá otros días... Esa es la avanzadilla, es esta. Este es un viaje de 2 días que tiene su importancia, sobre todo imagen, pero bueno, habrá otros días para comentar. Muy bien. Si te parece, Antonio y David, nos centramos en esta noticia que, bueno, que es un poco más de lo mismo en esta situación de gobierno provisional y de incapacidad por parte del Parlamento de investir a un presidente de gobierno en este régimen de partidos que estamos sufriendo, y nos encontramos que el pacto de la nada, que habían firmado tanto Pedro Sánchez con Albert Rivera, porque es un pacto que no... Sigue siendo de la nada. De la nada, porque han sido incapaz de conseguir la investidura, pero parece ser que ellos habían anunciado que les obligaba a mantener esos acuerdos y ese pacto permanentemente. Esto es, que no podían reunirse con otras fuerzas políticas y que a partir de este momento se iban a reunir siempre ellos dos, como formando este acuerdo. Y así lo habían anunciado tanto al gobierno de Mariano Rajoy como a Podemos. Y ahora nos encontramos con esta noticia donde Pedro Sánchez insiste o vuelve a intentar nuevamente conseguir el apoyo de Pablo Iglesias y de Podemos, aunque sea solamente a través de la abstención. Dice que va a intentar conseguir el acuerdo con Podemos. Claro, esto ocurre en un momento político en el cual Podemos, y luego comentaremos también nuevas noticias que aparecen en la prensa, está en plena crisis, porque por mucho que Pablo Iglesias insistiese la semana pasada en esa carta que no solamente por nosotros, sino por casi todos los medios de comunicación ha sido calificada de cursi, de una... Fueron los primeros. Los primeros, pero luego ha insistido. Ayer venía un artículo muy curioso: peor un cursi que un malvado. No sé si lo leí. Era curioso porque el cursi tiene su peligro. Es que puede ser más malvado que nadie. Más malvado, sin saberlo. Es como el tonto con una tiza, ¿no? Que puede hacer mucho daño, es un peligro. Bueno, pues entonces nos encontramos que el Partido Socialista vuelve a insistir en esta estrategia después del regreso de Pedro Sánchez de Bruselas de casi suplicar a Tsipras. Que falta de dignidad personal. Que intentase, pues bueno, convencer a Pablo Iglesias. Lo que pasa es que hay comentaristas que escriben que todo esto forma parte de una estrategia del Partido Socialista Obrero Español para poner en evidencia a Sánchez. A Pablo Iglesias. ¿Pero a quién está poniendo en evidencia? A Sánchez. Sí, pero estos analistas y estos dicen que por lo menos que está aguantando, está aguantando la situación, pero claro, está aguantando porque detrás de Pedro Sánchez tampoco hay nada, porque hemos visto también la incapacidad por parte del Partido Socialista Obrero Español de hacer y de florecer o de presentar una alternativa. Lo de Susana Díaz también ha sido pues el parto de la nada. Tú antes la noticia, pero David, lo que me ha extrañado es, más que Sánchez, que ya se sabe lo que es, se sabe que es un tontarrón, bien, pero lo que más me ha extrañado es que Rivera, que no parece tan tonto, diga que está en peligro. Pero ¿cómo es que alguna vez ha querido que se iba en serio? ¿Es tan tonto más que Sánchez? Es que es rarísimo que diga que está en peligro. ¿Pero cómo que está en peligro? ¿Es que has tenido un solo día, un solo minuto, la esperanza de que eso vaya a algún lado? Y además que la historia del parlamentarismo, y mucho peor de los regímenes de partidos, nos demuestra que es que los pactos de hoy no sirven para mañana. O sea, mañana se rompe lo que se ha pactado el día anterior. Y un minuto antes. O sea, que la palabra y los acuerdos, las firmas, no sirven absolutamente para nada. Pero no sirven ni siquiera en el acto de investidura y mucho menos luego en la política de gobierno. Luego. Pero si no cumplen ni los programas electorales, van a cumplir el tanto claro, Entonces, esta manifestación
de Rivera, que dice de novato, que, pues es una cosa que o él es tonto o se hace el tonto en este... otro la pasión de parecer imbécil. En este aspecto. Pero aquí, esta noticia yo la relaciono con otra información que aparece tanto en El Mundo como en El País y que evidencia que la crisis de Podemos es de una envergadura y de una gravedad mucho mayor de lo que ellos quieren reconocer. No solamente en la carta cursi de Pablo Iglesias de la semana pasada, sino también en los comentarios que han hecho muchos de sus dirigentes. Dicen, aquí está todo solucionado con el nombramiento de Echenique como secretario de organización, ya se soluciona la crisis, y nos encontramos con dos noticias, una en el diario El Mundo y otra en el diario El País, donde se ve que hay mucho más trasfondo, hay mar de fondo en todo lo que es Podemos y en todo lo que es la crisis que afecta al llamado ahora Partido Morado. En El Mundo se habla de que Teresa Rodríguez, que es la líder en Andalucía de Podemos, prepara una marea andaluza para separarse de Podemos. Para separarse de Podemos, naturalmente. Después de anunciar que veía con buenos ojos el nombramiento de Pablo Echenique, pues plantea salir ya del debate interno y buscar alianzas con otras formaciones y sectores. O sea, ahí se ve claramente, y en unas encuestas que se publicaban precisamente ayer en El País, donde se anunciaba que Podemos solamente va a subir en aquellos territorios o regiones donde va con otras formaciones, donde no va por sí misma, donde en caso de Cataluña, de Galicia, de Valencia. Entonces, en Andalucía parece ser que ya Teresa Rodríguez quiere también tener su propio partido, su propia organización, su propia marea andaluza para marcar distancias y plantarle cara a Pablo Iglesias. Y eso, pues yo creo que lo que demuestra es que lo que se cuestiona es el liderazgo de este personaje. Pero es que también nos encontramos en el diario El País con un anuncio de lo que va a ser un libro sobre Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, donde también marca distancias con Pablo Iglesias, anunciando que hay un cierto estilo de Pablo Iglesias y de otros dirigentes de Podemos que no le gusta, que ella se siente diferente a lo que representa Podemos, que Pablo Iglesias y su organización se ha apoderado un poco de lo que eran las movilizaciones sociales, del 15M, del movimiento contra los desahucios, y que de cara al futuro también desde Cataluña quieren marcar distancias. Y yo manifiesto mi opinión, yo no sé si ahí estaremos de acuerdo, Antonio, que esto tiene que ver un poco con la crisis general de la izquierda respecto a lo que es la nación española. La conciencia nacional, no el hecho de la nación, que sabemos que todos que es una realidad y que está presente ahí, y ellos mismos lo reconocen, pero sí al hecho de reconocer que esa realidad tiene que existir también, política e institucionalmente, porque es lo lógico. Y entonces la izquierda ha identificado la idea de España con una idea del franquismo. Y entonces tú ahí, Antonio, llevas muchos días, meses ya insistiendo que todo lo que sucede en política actualmente es un antifranquismo por parte de muchas fuerzas políticas. Y en el caso concreto de la izquierda, al negar la existencia de esa conciencia nacional, al establecer siempre en sus propuestas políticas, en sus programas, aspectos que son favorables a la desintegración del hecho nacional de España, pues lo que están actuando es como antifranquistas 40 años después de que ha muerto Franco. Y entonces nos encontramos no solamente en el Partido Socialista Obrero Español, que ya conocemos todo lo que fue su apoyo a las cuestiones separatistas en Cataluña, su apoyo también a partidos separatistas tanto en el País Vasco como en Galicia, en Izquierda Unida, pues más de lo mismo. Y ahora, con esta nueva formación de izquierdas que ha surgido, emergente como se llama, que es Podemos, pues nuevamente se vuelve a repetir esta circunstancia de que la izquierda pues no entiende la idea nacional de España y se sigue comportando y se sigue lanzando propuestas antifranquistas como si todavía Franco estuviese vivo y gobernando nuestro país. Y yo creo que eso es una de las claves que está detrás de todo esto, Antonio. No sé si querrás tú comentar algunos aspectos del libro. No, eso no. Lo que has dicho es suficiente. Es muy suficiente comentar, a ver la página interior donde venía, la página 15, sí, del País, ¿no?, que tenías tú, donde ahí hay unas frases que sí son interesantes y que son interesantes para el análisis que vamos a hacer ahora y que yo voy a completar el tuyo, lo ratifico, yo voy a dar un paso más, no mejor, voy a dar otra visión, pero incidiendo en la misma, no diferente, más profunda quizás. Cuando Colau ataca a Pablo, revela que es una mujer inculta, pero que siente bien lo que dice. No se equivoca en sus sentimientos, pero lo dice de una manera inculta. Por lo pronto, reconoce que no conecta bien, que el estilo de Pablo no le gusta. Hay un cierto estilo de Pablo. Todo el mundo tiene su estilo. Y por eso se ve que ella no sabe lo que significan esas palabras. Pero que no le gusta y que no es el suyo. Y lo tacha de arrogante. Pero ese no es lo importante. Lo importante es que siempre, eso sí que no tiene nunca excepción, que toda diferencia personal, por pequeña que sea, traduce una diferencia ideológica. Colau no coincide con Podemos, por eso no. Lo que le viene a la cabeza es decir, no, es que es muy arrogante. Sí, pero es que la idea política es distinta. Eso es lo que quería decir respecto a lo de Colau, pero que es muy importante. En cambio,
sí que quiero completar tu análisis desde otra visión, referente a lo mismo. El problema que se plantea todo el mundo, que tiene planteado desde hace 3 meses, es, ¿va a haber elecciones sí o no? Yo me atreví, como sabes, el día 21 a decir que era indefectible, que era imposible que hubiera ningún acuerdo. Por tanto, me he entretenido, como quien ve una comedia de enredo, todo lo que ha pasado durante 3 meses. Yo nunca he creído ni un solo segundo que pudiera haber acuerdo de nada. Y he visto cómo son peleles, muñecos, tanto el Rivera como Pablo Iglesias, como Sánchez, unos manejados por otros, otros como Pablo Iglesias manejados por su propia ambición y vanidad. Pero a lo que voy es, ¿va a haber elecciones? Yo creo que sí. ¿Por qué creo? Si lo afirmé hace 3 meses, porque ahora hay un punto de duda. Y ese punto de duda, que le doy muy poco porcentaje, pero existe, estriba nada menos que la inseguridad de Pablo Iglesias. El arrogante, ese que le temen, el seguro de sí mismo, el que echa y despide a Errejón y hace lo que le da la gana en su partido, ese es el único que está a punto de vacilar. No me hace falta para nada ni ver su cara, ni verlo, ni oírlo. Los datos que tengo son los mismos que tienen todo el que se interese por la política y son los siguientes. Primero, hay encuestas donde ya se dice que Podemos va a bajar. Por sí solo ese dato no sirve para nada, porque Pablo Iglesias tenderá a pensar que esas encuestas son mentiras, que son de los periódicos enemigos suyos y que están falseando los resultados, asustándolo con la pérdida de votos que va a tener si hay otras elecciones, obligarlo de una manera indirecta a pactar con Sánchez. Más vale pájaro en mano que no ciento volando. Esa es la primera reflexión. Segunda, suponiendo que Pablo Iglesias tenga tal seguridad, mejor dicho, tal inseguridad, que hasta ahora no ha dado pruebas de que escuche esas voces dentro de su partido, como ha castigado a Errejón y ha premiado a Echenique, que no eran lo mismo, ni significan ambos ni de ninguna manera lo mismo, ahora Pablo puede creerse obligado, que aún no está suficientemente equilibrado su propio grupo interno, y querrá a lo mejor dar una satisfacción a los grupos que no admiten ni tolera sus formas arrogantes, que es a lo que atribuyen, que es mentira, el apartamiento de Errejón de la vida política pública, porque se ha retirado. Ese dato también hay que tenerlo en cuenta. ¿Para qué? Porque sería otro dato favorable a que Pablo Iglesias ahora sorprendiera a Errejón, apoyado ahora que está con el Echenique, decir, no, ahora venga, me abstengo. Y si facilito a la izquierda, absteniéndose, votando nunca. Esos son otro factor que antes no existía y que yo lo tengo en cuenta. Pero aún así, para que Pablo Iglesias doblegara su voluntad, o mejor dicho, su convicción, tendría que convencer la fe en sí mismo. Y la fe en sí mismo es lo que le ha llevado a estar donde está. De la nada, de repente, en un periodo de tiempo inverosímil para cualquiera, figurar en las primeras televisiones del mundo como el futuro presidente de España. Eso lo atribuye a él. Y tiene razón, es él. Que eso haya favorecido los intereses de unas televisiones que ganan dinero, eso da igual. Él sabe que es él, que han tenido la habilidad de engañar a los que la han enchufado en esas televisiones, y si no están de acuerdo con él, ya es tarde. Ahora tienen que pactar con él. Ese es su modo de ser interior. Y seguimos, eso no es bastante. Hay datos mucho más fuertes todavía. Él está seguro de que su camino de arrogancia, de decir la verdad, de poner caras de enfado, de atacar, de insultar, es el que lo ha llevado a la fama y a donde está. Y en cambio, cuando ha sonreído, cuando le han dicho que no sea tan arrogante y que hable como un apóstol, o como un monje, o como un cura, está en decadencia, se cae. Eso él lo sabe, porque está dominando su voluntad, porque su temperamento es gritar, chillar y atacar. Cuando hace esos gestos y habla del amor y de la belleza y hace esas exhibiciones, está realmente debilitándose a sí mismo. Y ahora tiene el momento cum. ¿Qué decide ahora? ¿Decide no votar? Eso está decidido. ¿Abstenerse o votar en contra? Bueno, pues ahí está. Si sigue su temperamento, que es lo más probable, va a votar en contra. Porque es su temperamento, él se cree superior a todo, a las televisiones, a las prensas. Él cree que es él, su carisma. Si no fuera esa creencia, no estaría donde está. Entonces ese carismático tiene que caerse en el precipicio. O tiene que ser como Ícaro, tiene que quemarse las alas de cera en el sol. Si no, no va a caer. Yo me fijo más en las voluntades y las psicologías patológicas, y Pablo Iglesias tiene una psicología patológica, porque la realidad no le empujaba a hacer lo que ha hecho, y él ha triunfado sobre la realidad. Ha sido más realista y más inteligente que la realidad del estado de partido donde está. Lo ha colocado a una altura de tal naturaleza que no va a escuchar a nadie y no va a haber elecciones.
Y sin embargo, reconozco que hay 3 o 4 factores que lo pueden debilitar. Pero si cae, si ese porcentaje pequeño lo que hace está hundido, acabó, se terminó el fenómeno Pablo Iglesias. Él no tiene más que un solo camino, el del carisma. Y se empieza por creérselo él mismo. Si él no se lo cree en sí mismo, se acabó en que nadie crea en él. Cuando a lo mejor, si me permites, Hombre, te permito, no me desde el digas nunca punto esa de palabra. vista de la estrategia política, yo creo que a Podemos, como una fuerza más del estado de partidos y de esta monarquía De partidos, lo que le interesaba es propiciar un gobierno de Pedro Sánchez en minoría y muy débil, decir que ayudaba a desalojar a Mariano Rajoy y esperar su momento para unas futuras elecciones dentro de 1 o de 2 años. Eso sería razonable. Eso sería... Pero esa es tu razón, no la de él. Ya. Él, más que la razón, es el carisma, la fe en sí mismo, que está delante de toda razón.